borbónicas o las motivaciones sociales. Es imposible dividir, es como, tampoco hay una fórmula, ¿no? Yo tiendo a enfatizar un poco menos lo económico, creo que ese contexto, pero ese contexto de presión se sentía en todo, en el norte también, y no hubo revueltas sociales. Lo que yo insisto, y aquí sigo bastante al gran historiador Alberto Flores Galindo, es entender su plataforma, su ideología. Ese, lo que tejió entre la utopía andina, o sea, volviendo, lo sigue como modelo de futuro, no solo mirando atrás, pero algo de ilustración, algo de buen gobierno y esos conceptos. Yo es lo que enfatizo, porque la parte económica, decimos, subió tal impuesto, hubo tal revuelta, la historia es mucho más compleja que eso, nunca hay fórmulas exactas, pero yo no hago historia económica, es mi tendencia a ver. Este, si uy, han llegado. Daniel, bueno, otro gran historiador. Mi tesis doctoral hace más de 20 años. Muchas gracias, Daniel. Creo que eran hace ya 30 años. Eh, ¿Cómo cambió? Cambié? Porque yo lo vengo investigando. En realidad cambiaron radicalmente, porque yo tengo un capítulo en mi tesis doctoral, que es un libro que se publicó en Cusco de Tupac Amaru, Agamarra, Cusco y la formación del Perú republicano, que está por ser una nueva edición. Yo tenía, por ejemplo, casi nada sobre la segunda fase. Yo repetí de una forma la visión tradicional que todo termina el 18 de mayo, ¿no? Y cuando estaba en Sevilla investigando sobre otro proyecto, sobre el terremoto de Lima en 1746, en mi momento libre me puse a leer lo de Tupac Amaru, cosa que había leído o no, y me dije, oye, pero encontré mayor papel de Miquela Bastidas, que sigue esta segunda fase, el papel de la iglesia, ahí comencé a cambiar bastante. Pero buena pregunta, así que sí, creo que mi perspectiva ha cambiado bastante basado en mis investigaciones. Sí, Sol, gracias. La relación entre Tupac Amaru y con los vecinos. Sí, la relación con los cataristas, para darle nombre en Bolivia, en Charcas, es bien importante. Yo tengo un capítulo, lo resumo, porque para hacerlo bien, esto requiere otro libro. Y adelante, uno que está buscando tema de tesis o algo así, es bien complejo. Hay muchos historiadores, hay algunos historiadores peruanos que han hablado de la superioridad de Tupac Amaru comparado con Tupac Katari, ¿no? Que es un personaje, que Tupac Amaru era un gran lector, el otro no. Y me parece más bien hay que ver los contrastes, ¿no? Por ejemplo, en una buena parte de los cataristas es un movimiento anti-Coraca. Bueno, Tupac Amaru era Coraca. En Bolivia tenemos los hermanos Qatari, son varios movimientos, hay que hablar en plural. En un momento, lo que yo insisto en el libro es que hay un acercamiento, son contemporáneos, los españoles dicen, pucha, tenemos que luchar desde Jujuy hasta Cusco, más allá, pero no llegan a ser una alianza completa y hay ciertas tensiones, ¿no? Incluso con romances y acusaciones así, pero sí, muy buenas. Um, ¿Cómo cambió? Uh, sí, Juan, los bandos de Tupac Amaru. Sí, tenemos esa cosa curiosa que cuando lo capturan y en otro momento encuentran algunos bandos, ¿no? Por ejemplo, la liberación de los esclavos, que si me acuerdo bien, a ver, ahí ponla, sí, 16 de noviembre 80. ¿Por qué liberan a los esclavos? A mí me que tengo unas páginas sobre eso en el libro. Me encantaría que alguien trabaje eso, que me refute incluso, porque no habían muchos esclavos africanos, afroperuanos en Cusco, en número mínimo. La gran mayoría en la costa por razones económicas, básicamente, la explotación y las plantaciones, mientras que en los Andes los españoles tenían los indígenas para explotar. Eh,
Yo propongo en el libro que era visión, como usted, varias preguntaban, de su mundo, o sea, entendía la visión global, una visión global que ya está comenzando el mundo a cuestionar la esclavitud, y era una forma de debilitar a los españoles, a la clase dominante. O sea, si llegaban a cuestionar la esclavitud, esto perjudicaba a los poderosos en Lima. Eso es mi hipótesis, pero digo, hay muchos temas del libro, como intento resumir, pongo hipótesis, pero yo espero que me pongan a refutar. Pero hay varios bandos, y estos bandos son donde tenemos que hablaba... eh, eh, donde habla de hablar, de luchar, perdón, me están llegando muchos mensajes, en nombre del rey, habla de los incas, de todas maneras, no tenemos plataforma muy clara, porque es una mezcla muy creativa, porque hay que recordar, no tenía modelos. O sea, hay una mención de Juan Santos Atahualpa, que 20 años antes. O sea, él está juntando, y repito, ante la Revolución Francesa, haitiana, ante los grandes cambios, las luchas liberales de España, él está creando una especie de plataforma. Voy a mirar más. Qué buenas preguntas. Ok. Uy, ay, han llegado muchos. O sea, si gana Freddy, no, perdón, Luis Alberto, ¿qué hubiera pasado si José Gabriel ganaba el juicio con Betancourt y lograba ser reconocido como nobleza inca? Eh, sí, este es un otro, con todos los grandes en la historia, uno piensa, ¿qué pasa si Hitler hubiera sido un buen artista, se hubiera quedado en Viena? ¿O qué pasa si X, no? Es imposible. Ese juicio tiene mucha importancia en su vida. Lo dejó muy amargo y o sea, es factible pensar, si ganaba y le daban la victoria y estos derechos, el prestigio, tal vez no hubiera estado tan amargo, ¿no? Como digo, es imposible, creo que cada uno tendría una opinión diferente y yo no confío mucho en lo que dice tajantemente, si hubiera pasado tal cosa, no hubiera pasado tal cosa, pero sí, por ahí es posible que no hubiera hecho ese levantamiento masivo. Freddy, ahora sí. El impacto de la reclama sobre la libertad de los esclavos, citando a Susan Ramírez, Lambayeque, que un médico incómodo para la élite locales, tupamarista y agitador. No sabía, muchas gracias Freddy Centurión. No me acuerdo, yo conozco bien los trabajos de Ramírez, ¿no? Hay uno, yo me acuerdo de uno que hasta una mención en Colombia, en que yo voy a hacer, no me acuerdo, estoy recordando la zona, creo que es por Bogotá, que hablaban de los anti-esclavos y mencionaron lo de Tupac Amaru, ¿no? Hay estos impactos, igual en Haití, años después, había rebeldes que se decían que eran incas, ¿no? Uno dice que tiene que ver con la rebelión, otros dicen que no sabemos, pero bien interesante y voy a buscar esto de Susan Ramírez, muy agradecido. Ujú. Sí, sí, sobre Tahuantinsuyo. Yo creo que sí, Flores Galindo está muy bien en ese punto. Él no quiso volver a 1450 necesariamente. Él reconocía que el mundo había cambiado en el sentido que era católico, creía en algunas cosas 18, era gran lector de periódicos. O sea, no era un pasadismo total, volvemos a lo prehispánico. Pero lo que sí, por ejemplo, insistía en hablar quechua. Y me acuerdo que cuando describen la captura y la muerte de Arriaga, hay un español, creo que de Génova incluso, o ese sería un italiano, que comenta que hablaba quechua a todos y que la gente no puede creer, a pesar de ser el gran idioma en Cusco, incluso la ciudad de Cusco era una ciudad bilingüe en ese entonces, incluso sectores de europeos habían aprendido quechua,
pero era como acto muy simbólico. Así que hay que tratar ese Tahuantinsuyo. No era para nada volver al pasado necesariamente, sino sacar lo mejor y tenerlo como modelo. Y eso, por eso, yo creo que los trabajos de Flores Galindo sobre Buscando un Inca son tan importantes. A ver. Néstor. Muy buena pregunta sobre Pedro Vilca Pasa en el altiplano. Él es muy importante, es otro que yo tengo muy pocas páginas, escribí algo cortito sobre él. Él es uno, por ejemplo, que no reconoce el cese de fuego, la amnistía, que hablé de eso en 1783. Él dice, no, yo voy a seguir peleando y lucha al final, en una zona muy movida, muy violenta, donde españoles les cuesta mucho capturar y es una zona de gran conflicto. Pero estos personajes, ya Tomasa Condemaita, Vilca Pasa, yo mi libro, por ejemplo, he dicho al principio, no es una enciclopedia, o sea, hay cosas que yo resumo en una página, merecen 20, pero tampoco que quería hacer, no podía hacer un libro de 4 tomos de 2000 páginas, ¿no? Pero él es, a mí, agradezco mucho la pregunta porque eh, sí, es bien importante porque él es, digamos, radical, no reconoce la amnistía y al final tiene, o sea, muere, pero tiene razón y dice, no, no, nos van a engañar y sí los engañan. Mm, sí, de Jimmy, un estudiante de guía de turismo, que otro divinizan a los indígenas, lo pone como algo muy fantástico para atraer a los turistas. Está mal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para dar una anécdota, yo cuando vivía muchos años en Cusco, bueno, después volvía y tenía alumnos que llevaba. Y me acuerdo una vez mi hijo se enfermó en Machu Picchu y nos quedamos sentados al lado de una de las partes más famosas en la subida. Y escuchaba los guías y cada uno tenía una cosa más mística, que aquí corría la sangre, que la Virgen es, sí. Yo a los guías turistas hay que respetar la historia y si das la historia de verdad, igual va a interesar, ¿no? O sea, sí hay turistas que no interesan o quieren lo exótico y la sangre y la Virgen, pero hay que respetar la historia porque por respeto y también tiene su interés. Bueno, acá han llegado, voy a ver más preguntas. ¿Cuál fue la fecha más importante? ¿El 18 de mayo, 4 de noviembre, 10 de noviembre? Yo soy malo con las fechas, en el sentido, no solo me equivoco, hoy en un momento pensé que era el 18 y dije, habría que pensar en la muerte de Tupac Amaru, felizmente me avisaron que es mañana. Eh, yo no sé, todos son el comienzo de la reunión, 4, el 10, el 18. eh, yo creo que todos son fechas importantes. Yo también pensaría en, por ejemplo, yo insisto en Diego Cristóbal, su muerte, porque no tomaron más en cuenta. El pensamiento de Tupac Amaru en el tiempo, cómo ha trascendido. Livia, creo que es. Sí. Bueno, es que Tupac Amaru, ¿cuál es su pensamiento? Porque eh, me acuerdo que yo insisto en las acciones. Por ejemplo, cuando me dicen, me acuerdo de una presentación en Cusco, creo que en la universidad, en SAC, donde he sido profesor, y vuelvo siempre, uno me preguntaba por qué era tan reformista y tímido Tupac Amaru. Y yo dije, un momentito, comenzó quemando y saqueando obrajes y haciendas. Eso de timidez o reformismo no tiene nada, ¿no? O sea, siempre digo, hay que ir más allá de la correspondencia y las cartas a ver las acciones. Las acciones son bastante radicales. Sí, con lo que dije, insistí, con el hecho que él, por ejemplo, insistía en no tocar a los criollos, o sea, los europeos nacidos en el Perú, eh, nunca tocar las iglesias, etcétera. Los españoles aprovecharon mucho de eso, así que sí, o sea, su pensamiento es bastante ambiguo en ese sentido, pero sus acciones eran bien, bien radicales y bien contundentes, digamos. Muy, muy bueno. Algunas preguntas son tan buenas que me dan miedo. Ah,